Bueno, en este día quiero invitarles a que abran sus Biblias al libro del profeta Habacuc, capítulo 3, versículo 16 al 19. Quiero hablarles por un momento. En el tiempo de escasez, tenga la perspectiva de Habacuc. En el tiempo de escasez, tenga la perspectiva de Habacuc. Tengo como objetivo hacer ver que la confianza en Dios siempre nos conducirá a un descanso en medio de las crisis que el mundo ha de experimentar mientras nos reine nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a dar lectura del capítulo 3, versículo 16 al versículo 19. Y así reza la palabra de Dios. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Estas palabras forman parte, si cabe, de un diálogo celebrado entre el Señor y el profeta Habacuc. Es un libro corto, como el libro de Ageo que hemos estado viendo, pero su contenido es un contenido tan profundo y lleno de esperanza. Habacuc está celebrando una oración en medio de la inminente dificultad anunciada por el Señor. La dificultad era grave. El Señor le estaba diciendo que un reino poderoso invadiría la tierra de Judá. Y él tenía una idea de lo que representaba ese reinado. Y él está extremadamente angustiado, congojado al darse cuenta de la revelación que Dios le está dando, y seguidamente tendría él que expresarlo al pueblo. Hay mensajes, desde luego, que no son tan cómodos presentar. Hay mensajes que los profetas, los apóstoles, los pastores no quisiéramos presentar. Y ese fue el caso de Habacuc. Él tenía que enfrentar al pueblo diciendo que un ejército entraría y no tendría o no sentiría lástima por nada ni por nadie. En medio de esa situación, él está con una serie de preguntas. Y si usted va al capítulo 1, va a encontrarse ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Él está señalando la crisis que impera, que gobierna en el pueblo. Y como que Dios está fuera de esa situación, como que el pueblo en un desenfreno no hay quien lo detenga. El reinado para ese momento es un reinado, disculpe la frase, débil o flojo, que no va con las condiciones del momento. La violencia acrecentándose, los homicidios en aumento y tantas cosas que estaban sufriendo. Y entonces el profeta no puede preguntar al gobernante, el profeta no puede preguntar a los ancianos. Ellos como que vienen a ser parte de la crisis,
Pero le pregunta a Dios, y en esas preguntas algo esperanzador apareció. Pero antes de ello, él insiste en que debe de haber una transformación y una intervención más de parte de Dios. Y la intervención divina no era conforme lo estaría esperando Abacú. Pienso que Abacú esperaba que la intervención de Dios fuera hablando y sensibilizando al pueblo a una transformación, a un cambio. Suficiente, eso era lo que podía estar esperando. Oh Señor, ablanda las mentes, los pensamientos y los corazones nuestros. Oh Señor, que el pueblo entienda y reconozca que está yendo al despeñadero y que nada va a cambiar si no se vuelven a ti. Sin embargo, la respuesta de Dios no fue una respuesta consecuente con los sentimientos y con lo esperado por el profeta. Le está diciendo que caballería ingresaría, le está diciendo que un ejército despiadado entraría y no tendría ninguna lástima para atacar, para dañar y para destruir. Pero en medio de eso, él le dice a Dios en el capítulo 3, aviva tu obra. Y en medio de los tiempos, hazla conocer. Esto lo ampliaré más adelante. Pero en medio de esa conversación, llamémoslo, hay una declaración lapidaria que ha sostenido a tantos en el mundo y que pienso que también nos sostiene a nosotros en el día de hoy. Y son las palabras siguientes: mas el justo por su fe vivirá. Apela en este caso Dios a Abacú. Le está diciendo: ¿cómo es tu fe en medio de lo que estamos conversando? En medio de esa posibilidad de la que te estoy hablando. Porque parece que la determinación de Dios estaba dada y que no había una actitud de parte del pueblo de cambio, de transformación, como para que Dios desistiera, prescindiera de ese ejército invitado, si cabe. Él le podía esperar de que si el pueblo escuchaba, las cosas iban a ser diferentes. Pero el contexto bíblico no nos da la idea, la impresión de que el pueblo estuvo en la disposición del cambio. Así que él dijo: mas el justo por su fe vivirá. Que venga el violento, que vengan los enemigos, que no haya esto y lo otro, pero el justo vivirá por fe. Entro entonces al mensaje. Su perspectiva nos inspira a confiar, a esperar en Dios. Y le presento 3 motivaciones para ello. La primera: al ver que los tiempos que vivimos son difíciles, lo que nos corresponde hacer es mantener la fe y la confianza. Añádele la confianza en Dios. La fe suya y mía debe de estar fundamentada en ese gran yo soy, que significa el que fue, es y será. Él está consciente que el Dios de sus padres es un Dios extremadamente poderoso para cambiar la historia, para hacer las cosas distintas, para hacer lo sobrenatural o lo inesperado. El profeta mira las experiencias del pasado que tuvo el pueblo de Israel y observa qué cosas tan grandes había hecho Dios por ellos. Esto fue lo que lo afincó su fe y se llenó de gozo. Vino ese instante de recordar que no todo había sido crisis,
que no todo había sido desfavorable, y cuando los momentos críticos habían aparecido en medio del pueblo, en medio de la nación, en medio de familias, él recuerda cómo Dios se había glorificado de una manera u otra para el bien de los suyos. Las obras de Dios a favor de Israel en Egipto, en el Mar Rojo, en el monte Sinaí, en el río Jordán y en la conquista de Canaán, sin duda le provocaron asombro. Para poder estar él consciente de esa palabra, temibles son tus obras. Está diciendo maravillosas, dignas de confiar en ti. Y nosotros podemos ahora anticiparnos a lo que la Biblia nos dice, que Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Habacuc en este caso tenía confianza en que algún día Dios avivaría sus actos portentosos, derramando su ira sobre Babilonia y su misericordia sobre Judá. Eso implica o significa: aviva tu obra, saca tu espada, domina a nuestros enemigos y ten misericordia de nuestra gente, de nuestro pueblo llamado Judá. Aviva tu obra y en medio de los tiempos hazla conocer. Es Dios el que se encarga de disipar los temores y se compromete a cubrir todas nuestras necesidades. Dios cuida de los suyos y evitan que sean arrebatados por el viento. Hermanos, traigan a su memoria algún hecho milagroso, sobrenatural del Señor sobre su vida y permite que le llene de esperanza y de confianza en este presente momento. Hágalo de Habacuc, hagámoslo de Habacuc, para poder entrar en confianza, tener certeza que en medio de la crisis anunciada hay un Dios que todavía está sentado en su trono alto y sublime. Hay un Dios que sigue operando como operó en el pasado. Lo hizo en usted, lo hizo en usted, lo hizo en usted, lo hizo en todos nosotros, y eso nos puede afincar para volver a decir: aviva tu obra y en medio de los tiempos hazla conocer. Haz una vez más tu manifestación sobrenatural sobre mi vida. Nadie, ninguno puede dejar de pensar que ha experimentado algo extraordinario a lo largo de su vida. Y este reconocimiento es inspiracional y nos permite glorificar al gran yo soy. Así que la primera motivación para nosotros, para tener la perspectiva de Habacuc, lo que nos corresponde hacer es mantener la fe y la confianza. En segundo lugar, al ver que los tiempos que vivimos son difíciles, resolvamos el deleitarnos en Él y contemplar con paciencia nuestra victoria. Muchas veces hemos hablado de que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero llegan momentos que ese gozo no aparece, que ese gozo no lo encontramos y que estamos abrumados por las cosas que están, sucediéndonos o sucediendo. Hay algunas que no nos han golpeado directamente, hay algunos que sí han sido golpeados directamente, pero aquí no estamos para juzgar por qué algunos han sido castigados o por qué algunos están como están. Es el tiempo como para retornar y para recuperar un estrado, una posición delante del Señor, y que podamos decir: no todo es deplorable, no todo es lamento, no todo es tristeza. Hay tiempo para deleitarnos en la presencia del Señor. Hay tiempo para esperar lo que dijo el apóstol Pedro: tiempos de refrigerio. Hay momentos, hermanos, que en medio de la incertidumbre, en medio de la crisis, podemos levantar nuestra cabeza, podemos levantar nuestra mirada y decir: yo sé, Señor, que tú sigues siendo el invencible, el poderoso, el que no cambia y el que tiene cuidado aún de lo más mínimo en mi vida. Podemos sentarnos sobre el montón de ruinas de nuestros consuelos humanos y aún entonces alabar al Señor como el Dios de nuestra salvación. El salmista en 3 salmos diferentes expresó las siguientes palabras: ¿por qué te abates,
oh alma mía, y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aleluya. Pensemos, hermanos, por un momento en ejemplos de hombres de fe, incluyendo al mismo David, que en medio de las crisis, de las dificultades, ellos tuvieron momentos de regocijo, ellos tuvieron momentos de consolación, ellos tuvieron momentos sobrenaturales en su vida, en medio de las crisis. Y tenemos como ejemplo a José en los diferentes momentos de sus pruebas. Todos conocemos la historia de él. Y lo más maravilloso del caso es cuando el texto nos dice que Jehová estaba con él. Que Jehová estaba con él. Y que porque Jehová estaba con él, los que le rodeaban eran favorecidos. Y eso era motivo de gozo, de regocijo en la vida de José. Tenemos el caso de Job, que en su lepra sarnosa, recibiendo testimonio del mismo cielo sobre su integridad. A pesar de ello, viene el cielo y dice: ese es Job. Aún en medio de la crisis y de todo lo que se ha pedido en contra de él, mantiene su integridad, que podríamos llevarlo a un sinónimo de alegría, de paz, de confianza y de gozo. Tenemos el caso de Daniel y los 3 jóvenes hebreos ante los leones y el horno de fuego. Los leones estaban preparados para devorar, sin esperar que cayera a suelo su víctima. Lo cachaban, como dice, estaban listos para agarrarlos en el aire. Y un predicador dijo en una oportunidad que cuando Darío llegó donde Daniel, preguntándole: ¿qué te ha pasado? ¿Está el Dios a quien tú sirves contigo? ¿Sabe? La fe de Darío había sido fomentada por Daniel. Porque si eso no hubiera sido así, no hubiera llegado a preguntarle de esa manera, porque lo natural y lo esperado era que ya él estuviera en el vientre de los leones. Si estaban para comer, los dejaban ciertos días sin comida para que estuvieran hambrientos, y a estos hambrientos se lo han tirado. Y entonces dice el predicador que la respuesta de Daniel fue: aquí estoy, mi Señor me ha salvado. Tengo a un león de cabecera y a 2 que me dan calor por las costillas. Ahí está en eso reflejada la paz y el gozo. Los animales feroces estaban atados, y como no podía tener gozo y regocijo, que la mano del Señor lo había protegido. Diga gloria a Dios por eso. Aleluya. Y el caso de los 3 jóvenes, llamados comúnmente los 3 jóvenes hebreos. No nos postraremos ante esa imagen que has levantado, oh Nabucodonosor. No lo haremos. Aunque Él no nos responda, nosotros no lo haremos. Nosotros iremos hasta las últimas, confiados en que Dios es nuestro Señor y es nuestro Dios eterno y poderoso. Y como resultado de ello, Nabucodonosor dijo: teman todos los pueblos al Dios de estos 3. Teman al Dios de los hebreos todas las naciones y los pueblos. No puede usted pensar, imaginarse el gozo que produjo después de estar en ese horno ardiente, triplicado, quintuplicado de calor. Dios, en medio de esa crisis, ahí lo salvó. Y Pablo y Silas cantando cantos en la prisión, ahí está el gozo. Así que, hermanos, es hermoso poder vernos en esa perspectiva, resolver el deleitarnos en Él y contemplar con paciencia nuestra victoria. Aunque estén cortadas las provisiones para demostrar que el hombre no vive solamente de pan, podemos ser abastecidos por la gracia y la consolación del Espíritu de Dios.
Jesús enrostró a Satanás con estas palabras: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Este día, hermanos, exprésenlo ustedes también y una y otra vez hasta que Satanás les diga: ya basta, ya lo entendí, sé que contra tu fe en Cristo no puedo, no solo de pan vivirá el hombre. Gríteselo a Satanás hasta que le diga: no puedo con tu fe, no puedo con tu fe, no puedo con tu fe. Y su fe y la mía no es cualquier fe. Nuestra fe está fundamentada en el autor y consumador de la misma, y su nombre es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que la primera motivación, lo que nos corresponde hacer, es mantener la fe y la confianza. Y la segunda, resolvamos el deleitarnos en Él y contemplar por fe nuestra victoria. La tercera motivación, al ver que los tiempos que vivimos son difíciles, mantengamos una relación estrecha con el Señor. Mantengamos una relación estrecha con el Señor. La oración y la fe son como bálsamo para cualquier herida y para toda preocupación. La oración y la fe nos dan firmeza en cualquier circunstancia que estemos enfrentando. La oración y la fe nos llevan a sobreponernos con alegría cuando estemos anegados como en un atolladero. Aunque las circunstancias nos debiliten, viendo la asombrosa presencia de Dios, Él se encarga de llenarnos de gozo, fortaleza y de seguridad. Además, nos permite caminar sobre nuestras alturas como las águilas. Las turbulencias son las mejores impulsoras para que el águila suba a sus alturas. No está bajo las nubes violentas, está encima de estas. Y eso es precisamente lo que está experimentando Abacú en su fe, diciendo: en mis alturas voy a andar. Y aunque esto y lo otro no lo haya, con todo yo estaré confiado, seguro, esperando en el Señor. En verdad, los tiempos de Él, cuando vino la invasión y que hubo una destrucción y que no hubo sembrados y bueno, se careció de todo, ya estaba dicho, estaba profetizado, pero Él está diciendo: cuando eso suceda, leeremos de nuevo el texto, aunque la higuera no florezca y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueren en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza y Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Tengamos la perspectiva de Abacú. Mientras Cristo no reine, crisis llegarán a las naciones, provocadas por efectos naturales o provocados por la misma mano humana. Me agradaría decirles que los tiempos pueden ser mejores, pero es dudoso, porque los gobiernos y los reinos de las naciones viven en una constante turbulencia. En un momento parece que la preocupación de ellos por sus pueblos no es suficiente y que no tienen autoridad y capacidad para enrumbar y para cambiar ciertas situaciones que padece la raza humana.
Ciertamente hay críticas y hay señalamientos de cómo pocas personas o familias en el mundo tienen acumuladas las riquezas y que nada puede transformar y cambiar esa conducta y ese corazón de avaricia, sino solamente una conciencia total de parte de Dios en sus vidas, porque una de las cosas más difíciles que hay en el género humano es el de compartir. Eso es lo más difícil que hay en la vida del ser humano, y es el de compartir. En ese sentido, hay tantos en el mundo que no tienen ese parecer a Dios, porque Dios se caracteriza por ser un Dios que da, por ser un Dios que cuida, por ser un Dios que alimenta, por ser un Dios que provee. Y mientras el corazón del hombre no tenga esta capacidad, la pregunta de Habacuc en el capítulo 1 seguirá así: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? La verdad es que hasta que haya una transformación en el corazón del hombre, o hasta que aparezca Jesucristo para tomar el reinado sobre las naciones. Mientras ese día no llegue y las crisis se agudicen, tengamos en cuenta que una relación íntima con el Señor puede cambiar la historia de cualquiera, porque Dios abre sendas donde no hay, y Dios puede abrir manantiales donde no hay, y Dios puede aparecer de una manera sobrenatural en nuestra vida, en cada uno de nosotros. Pero resta que estemos encausados en una verdadera relación, en una estrechez con Él. Que no solamente acudamos a Él cuando las circunstancias en verdad han empeorado, sino cuando estemos llenos o abastecidos, que podamos decir: Dios, te amo y te sirvo, y estoy dispuesto a hacer lo que tú esperas que yo haga. Y esto nos garantizará que cuando tengamos que llegar a decirle: Señor, tengo necesidad de tal o cual cosa, el Señor aparecerá como apareció en la vida del profeta Habacuc. Y podemos pasar aquí, hermanos, con testimonios de lo que en verdad produce la estrechez y la intimidad y la obediencia y el amor a Dios. No estoy diciendo que no duele cuando se sufre. No estoy diciendo que no duele cuando no está lo necesario. No estoy diciendo que hay que alegrarnos por lo que nos está pasando, sino estoy diciendo que sepamos confiar y esperar, como contó una vez un hombre que fue muy eminente en la Iglesia de Misión Centroamericana, Alejandro Galeano, el del pastel de cartón. Algunos de ustedes recuerdan ese poema. Mamá era viuda, solo tenía 5 hijos. Una mañana el mayor observó que mamá estaba preparando la mesa para el desayuno, pero él se acercó a la cocina y no vio nada arreglado. Mamá puso los platos, sirvió la mesa, sentó a sus hijos y les invitó a dar gracias por los alimentos. El hermano Galeano vio los platos sin nada, pero mamá estaba diciendo: demos gracias al Señor por el desayuno que vamos a comer. Ya en su adultez, él dice: ¿cómo es que nos atrevíamos a dar gracias cuando los platos no tenían nada? Pero mamá nos dijo que oráramos y lo hicimos. Cuando terminó la oración, tocaron a la puerta de su casa. La vecina, muy temprano, Dios le había ordenado que preparara un desayuno para la familia.
que estaba dando gracias para la familia Galeano. Con gozo recibió la comida y la sirvió en los platos. Porque en medio de las crisis, Dios se acuerda de sus hijos, Dios se acuerda de los fieles y Él puede hacerlo. Una vez más puede hacerlo. Una vez más puede hacerlo. Y añado las palabras de San Pablo: Dios da la semilla que siembra. Dios da la semilla que se siembra y el pan que nos alimenta. Así que también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez más para que puedan ayudar a otros. Recuerde que Dios sigue sentado en su trono alto y sublime, y a Él, y aún a Él, opera en lo sobrenatural.